Me estoy muriendo y nadie hace nada. Así gritó Patricia Fuenmayor una madrugada, entre lágrimas, frente a su hermana, su único refugio en medio de un infierno que parecía no tener fin. Su voz quebrada, sus ojos llenos de desesperación y un cuerpo ya consumido por el dolor fueron el preámbulo del final más desgarrador de su vida. Patricia estaba agonizando, y nadie quiso escucharla. Detrás de la sonrisa que siempre mostraba en televisión, se escondía un secreto brutal. Llevaba más de 2 años luchando en silencio contra un cáncer devastador que le fue arrebatando todo, su salud, su imagen, su energía, mientras el mundo la olvidaba. Era un grito silencioso que pocos quisieron oír, un llamado de auxilio ignorado hasta por quienes se decían sus amigos. Todo comenzó con molestias que ella misma trató de minimizar. Dolores intensos, sangrados, náuseas, fatiga extrema, pero los médicos decían lo mismo, estrés, hormonas, agotamiento. Nunca sospecharon lo peor, y cuando por fin recibió el diagnóstico, ya era demasiado tarde, cáncer ginecológico en etapa avanzada. ¿Por qué lo ocultó? Porque tenía miedo, miedo de que la compadecieran, miedo de que la olvidaran, miedo de perder su trabajo, y porque, como muchos, pensó que podía con todo. Pero el dolor no mentía, y el cuerpo le gritaba una verdad imposible de esconder. Estaba muriendo, sola, y en silencio. Los que la rodeaban comenzaron a notarlo. Bajó de peso rápidamente, se le notaban los huesos, las ojeras eran profundas, su piel perdió color. Pero aún así, seguía sonriendo frente a las cámaras. Seguía diciendo que estaba bien. En el fondo, sabía que no quería preocupar a nadie. Era su manera de resistir, o de fingir que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. En sus últimos meses, los dolores eran inhumanos. Gritaba por las noches, vomitaba sangre, tenía fiebre alta, no podía comer, no podía dormir, no podía vivir, y aún así, seguía publicando mensajes positivos en sus redes, como si la esperanza pudiera engañar a la muerte. Su hermana, con voz entrecortada, relató una escena que rompe el alma. Una noche me dijo, no quiero morir así. No quiero que me recuerden así. Y yo no podía hacer nada. Solo abrazarla mientras lloraba. Lo más triste de todo es que muchas personas que hoy publican homenajes, en vida no estuvieron. Cuando pidió ayuda, no le contestaron. Cuando se sintió sola, nadie la llamó. Cuando necesitó apoyo económico para medicamentos, no hubo cadenas de televisión ni fundaciones que se ofrecieran. La dejaron sola, y aún así, no se quejó. Jamás maldijo su suerte. Lo único que decía era, no me quiero ir así, no tan pronto, no así de olvidada. Patricia Fuenmayor fue una de las figuras más queridas de la televisión. Su dulzura, su profesionalismo y su belleza la convirtieron en ícono. Pero ni su fama ni sus años de trayectoria lograron salvarla del abandono. Su enfermedad la devoró frente a todos. Y nadie hizo nada. Este capítulo no es solo el inicio de una historia triste. Es una advertencia. ¿Cuántas Patricias más están sufriendo ahora mismo en silencio? ¿Cuántas personas famosas o anónimas están rogando por ayuda mientras el mundo mira para otro lado? Patricia no murió solo por el cáncer. Murió por la indiferencia, por el olvido, por un sistema que no escucha hasta que ya es tarde. Su historia no puede repetirse. Su grito no puede quedar en el aire. Porque lo dijo con su última fuerza, me estoy muriendo, y nadie hace nada. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy aquí. La voz temblorosa de Patricia Fuenmayor, con el rostro cubierto de lágrimas y un hilo de voz apenas audible, estremece hasta los huesos. Ese video fue grabado solo 72 horas antes de morir. Nunca fue publicado, nunca se compartió. Fue guardado en una carpeta privada, en el celular de su hermana menor, y su contenido no había sido revelado al público, hasta hoy. En ese video, de poco más de 18 minutos, Patricia rompió el silencio que mantuvo durante más de 2 años. Lo hizo sin maquillaje, sin filtros, sin guión. Era solo ella, su enfermedad y una verdad que le quemaba el alma. La estaba matando el abandono, no solo el cáncer. Estoy cansada, y lo peor es que me siento invisible, dice con voz entrecortada mientras se sujeta el abdomen, evidentemente en dolor. En ese momento ya no podía caminar sola. Necesitaba ayuda para ir al baño. Tenía vómitos constantes. Su piel había cambiado de color. Su cuerpo ya no respondía.
Contó cómo se sintió ignorada por médicos que le decían que era solo estrés. Cómo fue víctima de negligencias médicas, como una vez que le negaron una biopsia urgente por no tener seguro vigente, o cuando le dieron de alta a pesar de sus dolores extremos. Ese día supe que mi vida no valía nada para ellos, asegura con rabia contenida. Pero lo más impactante del video no fue su relato sobre la enfermedad, sino lo que confesó sobre el medio en el que trabajó por años. Patricia reveló que fue presionada para no hablar públicamente de su cáncer, que su imagen debía mantenerse positiva, y que, si decía algo negativo, pondría en riesgo su contrato y su carrera. Tu enfermedad no es noticia. Tu imagen sí, cuídala. Esas fueron las palabras exactas que le dijeron en una reunión privada con ejecutivos de una cadena. Esa frase la marcó, la devastó, la dejó sin voz. Contó cómo, en los meses más duros de su tratamiento, siguió asistiendo a compromisos públicos con morfina en su sistema, disfrazando el dolor con maquillaje, ocultando los temblores de su cuerpo con ropa suelta, y usando pelucas discretas para tapar la pérdida de cabello. Todo por no perder el trabajo, porque nadie más me ayudaría, dijo. En el video también reveló que intentó denunciar a un médico por negligencia, pero fue desestimada por falta de pruebas. Que cuando recurrió a fundaciones buscando ayuda económica, le pidieron una campaña pública, y ella se negó, porque aún tenía miedo del rechazo mediático. Pero no todo fue lamento. También hubo fuerza en su voz. Patricia aprovechó ese último mensaje para enviar palabras poderosas a otras mujeres que pudieran estar atravesando lo mismo: no esperes a que sea tarde. No te calles por miedo. No trabajes para quien te calla. No pongas tu salud por debajo de una cámara. Uno de los momentos más duros del video fue cuando, con la mirada perdida, Patricia relató su temor más grande: morir sola. No por no tener gente, sino porque ya me siento muerta en vida. Ya nadie me escucha, ya nadie me ve, dijo. En su testamento audiovisual, también mencionó nombres. Personas que hoy publican mensajes de duelo, pero que la bloquearon, ignoraron o desaparecieron cuando ella más los necesitó. A algunos, los perdonó. A otros, simplemente los dejó ir. No quiero odio, solo quería un poco de amor, dice entre sollozos. La familia había decidido no publicar este material por respeto. Pero después de ver cómo algunos lucran con su imagen o intentan lavar su conciencia con homenajes vacíos, han decidido mostrar fragmentos clave, para que el mundo sepa la verdad desde la voz de la propia Patricia. Expertos en salud mental y pacientes oncológicos que han visto el video aseguran que es uno de los testimonios más duros, crudos y necesarios de los últimos años. Patricia no solo habló de su muerte. Nos gritó sobre un sistema que falla, sobre un entorno laboral tóxico, y sobre una sociedad que prefiere una imagen bonita antes que una verdad incómoda. En las redes sociales de la familia se ha abierto una campaña con la etiqueta numeral Yo sí escuché a Patricia, donde otras mujeres han comenzado a compartir sus historias de enfermedades ignoradas, maltratadas o silenciadas por miedo. El impacto ha sido tan fuerte que incluso periodistas de renombre y figuras del espectáculo han pedido que el video completo sea publicado en un documental, o al menos compartido en plataformas de concienciación. Patricia lo dijo claro: no me quiero ir sin dejar algo real. No me quiero ir siendo mentira. Y hoy, su voz resuena más fuerte que nunca. ¿Por qué nadie me dijo la verdad? Fue lo único que alcanzó a gritar Patricia Fuenmayor cuando se enteró, por accidente, que su cáncer ya estaba en fase terminal. Durante meses le ocultaron la realidad. Sus médicos, su familia, incluso su entorno más cercano le mintieron. Le decían que estaba mejorando, que era solo una recaída más, cuando en realidad su cuerpo ya no respondía al tratamiento y la metástasis había invadido órganos vitales. El engaño fue planificado. Su hermana confesó después que todo fue para protegerla emocionalmente. Ella era fuerte, pero ya estaba muy frágil. Nos pidieron que no le dijéramos todo, que le diéramos esperanza. Pero terminó siendo peor. El médico que llevaba el caso había acordado con la familia que no se usara la palabra terminal, para evitar que Patricia se derrumbara anímicamente. Pero Patricia descubrió la verdad sola, cuando leyó un documento médico que alguien dejó olvidado en su habitación. Era un informe clínico donde se hablaba claramente de metástasis avanzada y expectativa de vida corta. Al confrontar a los médicos, no lo negaron.
Solo bajaron la mirada y dijeron que era para su bienestar emocional. Ella se sintió traicionada. ¿Cómo puede alguien tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme? Es mi cuerpo, es mi muerte, es mi derecho saber, gritó entre lágrimas, según relató una enfermera que estuvo presente ese día. Esa noche Patricia colapsó emocionalmente. Entró en una crisis de ansiedad severa, dejó de comer y se negó a recibir más tratamiento. Si me voy a morir, quiero hacerlo sabiendo la verdad. No quiero seguir viviendo una mentira, dijo con una fuerza inesperada. El impacto fue devastador. Su estado empeoró rápidamente. Comenzaron a fallarle los riñones, la fiebre era constante, y ya no podía mantener la conciencia por más de unas horas. Pero aún así, seguía preguntando por qué la verdad fue escondida. Uno de los detalles más estremecedores fue revelado por una enfermera de guardia. Patricia comenzó a grabar mensajes de despedida, pero en lugar de tristeza, sus palabras estaban llenas de enojo. En uno de ellos, dijo claramente: «Mayor que, me quitaron el derecho a prepararme. Me dejaron morir engañada. ¿Y ahora qué? Van a llorar en redes cuando yo ya no pueda defenderme». Esas palabras fueron tan fuertes que la familia decidió no compartir esos clips. No queremos que la recuerden con rabia, pero sí queremos que se sepa lo que sufrió. Nadie merece eso, dijo su hermana. Pero no solo la familia y los médicos fueron responsables. La cadena para la que Patricia trabajaba sabía del diagnóstico completo. Sin embargo, prefirieron mantener la imagen optimista y prohibieron cualquier alusión a una enfermedad terminal. Incluso, cancelaron una entrevista en la que Patricia pretendía contar su verdad porque no era el enfoque adecuado para el público. Tenían miedo de que su testimonio bajara el rating, reveló un exproductor anónimo. Nos dijeron que ese tema no vendía, que la gente no quería ver algo tan triste. Y se le pidió que evitara mencionarlo al aire. A pesar de todo, Patricia dejó claro que no quería compasión, solo respeto y verdad. Días antes de morir, escribió una frase en su cuaderno personal que ahora circula en redes como símbolo de su lucha. Mayor que, prefiero una verdad dolorosa que una mentira bonita. El cáncer me quitó todo, pero la mentira me remató el alma. Este capítulo de su historia ha despertado una fuerte discusión pública sobre el derecho de los pacientes a saber su diagnóstico completo, incluso si se trata de enfermedades terminales. Médicos, periodistas y activistas se han pronunciado exigiendo protocolos más humanos y transparentes. Patricia no murió solo por una enfermedad. Murió sin tiempo de despedirse, sin oportunidad de hacer las paces, sin libertad de decidir cómo enfrentar su final. Y eso, para muchos, es la peor tragedia. Su caso ha llevado a varias organizaciones de pacientes a levantar campañas con el lema: la verdad no mata, la mentira sí. La última vez que Patricia Fuenmayor pidió ayuda fue al hombre que más había amado. Un nombre que hasta ahora se había mantenido en silencio. Su expareja, un reconocido presentador de televisión, fue la persona a la que Patricia recurrió cuando ya no podía más, cuando su cuerpo se quebraba y su alma suplicaba un poco de humanidad. Y él, simplemente la ignoró. Ese mensaje, enviado por WhatsApp a las 2:41 de la mañana de la madrugada, decía: Mayor que, no sé si esto te moleste, pero estoy muy mal, no tengo a quién más recurrir. Me estoy muriendo. Patricia jamás recibió respuesta. Esa indiferencia fue la gota final. Porque él sí sabía del diagnóstico, él había estado a su lado en los primeros días de su tratamiento. Pero desapareció cuando la enfermedad comenzó a cambiar su apariencia. Cuando perdió el brillo de su piel, cuando ya no podía maquillarse ni lucir perfecta ante el mundo, él se fue sin dar explicaciones. Durante años, la relación entre ambos fue un secreto a voces en los pasillos de los canales de televisión. Nadie confirmaba, pero tampoco lo negaban. Se les veía juntos, compartiendo viajes, eventos, momentos íntimos. Ella lo admiraba, lo defendía, lo amaba. Y él parecía corresponderle, hasta que la enfermedad lo asustó. Según amigos cercanos, él le pidió que no hicieran pública su relación, por razones de imagen. A Patricia no le importaba. Solo quería amor. Pero cuando empezó el tratamiento y le propuso contar la verdad al público, él cortó todo contacto. No puedo con esto. No estoy preparado. Tú necesitas a alguien fuerte a tu lado, fueron las palabras exactas que, según su hermana, Patricia recordó entre lágrimas. Esas palabras la rompieron.
porque venían del hombre en quien más confiaba. Pero lo más doloroso vino después. Patricia solicitó apoyo económico para cubrir un medicamento experimental. Intentó recaudar fondos en silencio, entre conocidos. Le escribió directamente a él, no por amor, sino por necesidad. Solo pidió una contribución, una ayuda, una señal de que no estaba tan sola. Y no obtuvo nada, ni una llamada, ni una transferencia, ni una palabra. Semanas después, vio una entrevista de él en televisión hablando sobre empatía, sobre cómo debemos apoyar más a quienes luchan contra el cáncer. Esa entrevista, vista desde su cama de hospital, la hizo colapsar en llanto. ¿Cómo puede hablar de empatía si no contestó cuando le supliqué ayuda?, dijo con un hilo de voz. Ese día, Patricia escribió lo siguiente en su diario. Mayor que, pensé que morir dolía más. Pero lo que realmente mata es sentirse invisible para quien un día te prometió quedarse. El desprecio no solo vino de él, también de otras figuras públicas que habían sido cercanas a ella. Compañeros de trabajo que se rehusaron a visitarla, productores que no respondieron sus correos, amistades que la bloquearon para no cargar con ese drama. En su peor momento, Patricia fue humillada. No solo por el abandono emocional, sino por el trato que recibió de algunos centros médicos privados. En al menos 2 ocasiones, fue rechazada por clínicas por no tener cómo cubrir gastos de hospitalización, a pesar de su historial público y su reconocimiento mediático. Una enfermera relató que, durante una noche crítica, Patricia fue trasladada en ambulancia y de vuelta a casa porque no aceptaban pacientes sin depósito anticipado. Ese trayecto de ida y vuelta fue tan doloroso que vomitó sangre en el vehículo. Cuando llegaron de nuevo a casa, entró en estado de shock. Y, aún así, nunca culpó a nadie públicamente. Nunca hizo escándalo. Nunca se victimizó. Solo se fue apagando, lenta, silenciosamente, tragándose una decepción tras otra. Su hermana lo explicó con una frase que estremece. Mayor que, Patricia murió con el corazón roto mucho antes de que su cuerpo dejara de responder. Las redes sociales hoy se llenan de mensajes de duelo, pero muy pocos saben que ella pasó sus últimos días llena de silencios dolorosos. Personas que pudieron hacer una diferencia y no lo hicieron. Y otras que, sabiendo la gravedad, prefirieron fingir que nada pasaba para no manchar su imagen. La última vez que Patricia Fuenmayor pidió ayuda fue al hombre que más había amado. Un nombre que hasta ahora se había mantenido en silencio. Su expareja, un reconocido presentador de televisión, fue la persona a la que Patricia recurrió cuando ya no podía más, cuando su cuerpo se quebraba y su alma suplicaba un poco de humanidad. Y él, simplemente la ignoró. Ese mensaje, enviado por WhatsApp a las 2:41 de la mañana de la madrugada, decía: Mayor que, no sé si esto te moleste, pero estoy muy mal, no tengo a quién más recurrir. Me estoy muriendo. Patricia jamás recibió respuesta. Esa indiferencia fue la gota final. Porque él sí sabía del diagnóstico, él había estado a su lado en los primeros días de su tratamiento. Pero desapareció cuando la enfermedad comenzó a cambiar su apariencia. Cuando perdió el brillo de su piel, cuando ya no podía maquillarse ni lucir perfecta ante el mundo, él se fue sin dar explicaciones. Durante años, la relación entre ambos fue un secreto a voces en los pasillos de los canales de televisión. Nadie confirmaba, pero tampoco lo negaban. Se les veía juntos, compartiendo viajes, eventos, momentos íntimos. Ella lo admiraba, lo defendía, lo amaba. Y él parecía corresponderle, hasta que la enfermedad lo asustó. Según amigos cercanos, él le pidió que no hicieran pública su relación, por razones de imagen. A Patricia no le importaba. Solo quería amor. Pero cuando empezó el tratamiento y le propuso contar la verdad al público, él cortó todo contacto. No puedo con esto. No estoy preparado. Tú necesitas a alguien fuerte a tu lado, fueron las palabras exactas que, según su hermana, Patricia recordó entre lágrimas. Esas palabras la rompieron, porque venían del hombre en quien más confiaba. Pero lo más doloroso vino después. Patricia solicitó apoyo económico para cubrir un medicamento experimental. Intentó recaudar fondos en silencio, entre conocidos. Le escribió directamente a él, no por amor, sino por necesidad. Solo pidió una contribución, una ayuda, una señal de que no estaba tan sola. Y no obtuvo nada, ni una llamada, ni una transferencia, ni una palabra. Semanas después,
vio una entrevista de él en televisión hablando sobre empatía, sobre cómo debemos apoyar más a quienes luchan contra el cáncer. Esa entrevista, vista desde su cama de hospital, la hizo colapsar en llanto. ¿Cómo puede hablar de empatía si no contestó cuando le supliqué ayuda?, dijo con un hilo de voz. Ese día, Patricia escribió lo siguiente en su diario. Mayor que, pensé que morir dolía más. Pero lo que realmente mata es sentirse invisible para quien un día te prometió quedarse. El desprecio no solo vino de él, también de otras figuras públicas que habían sido cercanas a ella. Compañeros de trabajo que se rehusaron a visitarla, productores que no respondieron sus correos, amistades que la bloquearon para no cargar con ese drama. En su peor momento, Patricia fue humillada, no solo por el abandono emocional, sino por el trato que recibió de algunos centros médicos privados. En al menos 2 ocasiones, fue rechazada por clínicas por no tener cómo cubrir gastos de hospitalización, a pesar de su historial público y su reconocimiento mediático. Una enfermera relató que, durante una noche crítica, Patricia fue trasladada en ambulancia y de vuelta a casa porque no aceptaban pacientes sin depósito anticipado. Ese trayecto de ida y vuelta fue tan doloroso que vomitó sangre en el vehículo. Cuando llegaron de nuevo a casa, entró en estado de shock. Y, aún así, nunca culpó a nadie públicamente. Nunca hizo escándalo. Nunca se victimizó. Solo se fue apagando, lenta, silenciosamente, tragándose una decepción tras otra. Su hermana lo explicó con una frase que estremece. Mayor que, Patricia murió con el corazón roto mucho antes de que su cuerpo dejara de responder. Las redes sociales hoy se llenan de mensajes de duelo, pero muy pocos saben que ella pasó sus últimos días llena de silencios dolorosos. Personas que pudieron hacer una diferencia y no lo hicieron. Y otras que, sabiendo la gravedad, prefirieron fingir que nada pasaba para no manchar su imagen. Patricia Fuenmayor murió como vivió sus últimos meses, amando en silencio, suplicando sin respuesta, y con una dignidad que ni la muerte pudo quebrar. Si un día me buscan y no me encuentran, quiero que lean esto. Esa fue la primera línea de la carta que Patricia Fuenmayor escribió con manos temblorosas solo 3 días antes de morir. Su caligrafía ya no era firme. Las líneas estaban torcidas, las palabras, manchadas por gotas, que no se sabe si eran de tinta corrida o de lágrimas. Era su última voluntad, su último grito de verdad, su despedida escrita. La carta estaba guardada dentro de un sobre blanco con su nombre completo y una frase en rojo. No abrir hasta que yo no esté. Su hermana fue la encargada de leerla. Lo hizo con la voz quebrada, frente a un reducido grupo de amigos cercanos. Nadie sabía lo que estaba a punto de escuchar. Y nadie pudo contener las lágrimas al oír el contenido. Mayor que, no quiero homenajes vacíos. No quiero lágrimas falsas. No quiero discursos bonitos de quienes me dieron la espalda. Yo sé quién estuvo, y también sé quién se escondió. Con esas palabras, Patricia puso un punto final a la hipocresía que rodeó sus últimos meses de vida. En la carta, mencionó personas con nombre y apellido. No por odio, sino por claridad. No los odio. Solo me dolió que me fallaran cuando más los necesitaba, escribió. Uno de esos nombres era de un reconocido conductor de televisión. Otro, de una colega con la que compartió pantalla durante años. Ambos, al enterarse, publicaron mensajes de duelo en redes, pero jamás fueron a visitarla. En ese mismo escrito, Patricia también habló de su madre, fallecida años atrás, a quien dijo estar lista para volver a ver. Mamá, si me ves desde donde estés, ven por mí cuando ya no me pueda levantar. Estoy cansada, pero ya no tengo miedo. La parte más inesperada de la carta fue la que dedicó al público, a esas personas que no la conocieron en persona, pero la acompañaron desde sus pantallas, desde las redes, desde el cariño sincero. Mayor que, gracias a quienes me dieron palabras de aliento sin conocerme. A ustedes les debo los últimos días de esperanza. Si alguna vez dudé de que valía la pena seguir, fueron sus mensajes los que me sostuvieron. A los que están pasando por lo mismo, no tengan miedo de hablar. No se queden callados como yo lo hice tanto tiempo. El cáncer me quitó mucho, pero no me quitó el amor por la vida. Aunque dolía, quería vivir. Su hermana contó que Patricia guardaba impresiones de mensajes que sus seguidores le enviaban por Instagram. Los tenía organizados por fechas. Algunos con anotaciones escritas a mano.
este me hizo sonreír, este llegó justo cuando lo necesitaba. Eran, en sus palabras, su mejor medicina. La carta cerraba con una línea que hoy se ha vuelto viral, reproducida en imágenes, camisetas, publicaciones y videos de tributo. Mayor que, si me recuerdas, que no sea por cómo me fui, sino por cómo luché sin perder mi alma. Días después del funeral, la familia autorizó la publicación parcial de la carta. Y desde entonces, el mensaje de Patricia ha sacudido las redes sociales, los medios y las conciencias. Se ha convertido en símbolo de fortaleza, dignidad y verdad. La carta también reveló que Patricia donó parte de sus pertenencias a pacientes con cáncer de bajos recursos, dejando instrucciones para que sus pelucas, ropa cómoda, libros de autoayuda y productos de cuidado personal fueran entregados discretamente a mujeres en quimioterapia. Además, ordenó que parte de sus ahorros fueran destinados a una pequeña fundación en su ciudad natal, encargada de brindar transporte gratuito a pacientes oncológicos que no podían pagar el traslado a sus citas médicas. Ese detalle nadie lo sabía, ni siquiera sus amigos más cercanos. Así era ella, callada, reservada, pero inmensamente generosa. Los médicos que la atendieron durante sus últimas semanas aseguran que jamás se quejó de su dolor. Solo pedía silencio y música suave. A veces, solo cerraba los ojos y murmuraba nombres. A veces, solo sonreía débilmente, como si ya estuviera en paz con su destino. La noticia de la carta ha reabierto el debate sobre la falta de apoyo real a pacientes con enfermedades terminales. Muchas personas han empezado a compartir sus propias historias bajo la etiqueta #PatriciaNoEstabaSola, creando una red de apoyo y visibilización que, sin proponérselo, ella inició desde su cama, sin cámaras, sin aplausos, sin luces. Patricia Fuenmayor no fue solo una presentadora. Fue una guerrera silenciada, una mujer que lo dio todo hasta que el cuerpo le dijo basta. Pero antes de partir, se aseguró de dejar una huella imborrable, una enseñanza de humanidad, de resistencia y de amor sincero. Gracias por acompañarnos en esta historia que merece ser contada y recordada. Si te conmovió este testimonio, activa la campanita, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal LZ Documental. Nosotros estamos aquí para contar lo que otros prefieren callar.